noches, amados hermanos, el Señor les bendiga. Qué bendición hoy poder transmitir desde este precioso lugar que el Señor nos ha entregado como iglesia. Reciban un saludo afectuoso de amor, de paz, de bendición y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Quiero animarle que vaya conmigo, por favor, con su Biblia, Apocalipsis, capítulo 19, querido hermano, Apocalipsis, capítulo 19. Y nos vamos a ubicar en el versículo 11. Este precioso texto que nos anima a exaltar a nuestro Señor Jesucristo prepara nuestro corazón en esa noche. Le invito a que se disponga delante del Señor, le alabemos, le adoremos, le exaltemos. Dice entonces Apocalipsis 19:11. Vamos a leerlo, hermanos, hasta el versículo 16. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es nuestro precioso Salvador, el vencedor, el Rey de todas las naciones. Lo voy a animar, hermano, en esta noche, que acallemos el alma, que le adoremos, que le exaltemos, porque no hay ninguno como Él, ese precioso Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo, que dio su vida por nosotros. Es en realidad digno de toda nuestra alabanza, de toda nuestra adoración. Vamos a cantarle al Señor. Majestuoso, poderoso, digno de gloria. Grandeza. Una vez más, cantémosle al Señor. Majestuoso, poderoso, digno de Señor, Jesucristo.
gobierne nuestro corazón, gobierne nuestros pensamientos y nos limpies también con esa preciosa sangre majestuosa que lava de toda maldad. Mientras tú nos das de beber agua de vida, Señor, agua de vida. Quiero estar en tu presencia, poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Quiero estar en tu presencia. Y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Dame de tu manantial. Dame de Dígale, Señor, necesito más. Dame de tu manantial. Señor, dame necesito. Vamos, hermano, clame al Señor, dígale así. Y dame de tu manantial, Señor, dame necesito más de ti. Limpiándome, transformándome, sanándome, transformando todo mi ser, hombre interior en mí. Dame soy, Señor, de tu tierno amor. Necesito más, la iglesia llama a ti, tu dulce comunión, Señor, tu dulce palabra a mi paladar, tus mandamientos que yo soy gravosos, tu poder. Vamos a decir una vez más, dame de beber, dame de tu manantial. Sí, necesito más. Y poder estar
en ti, Señor, porque no hay otro lugar donde queramos estar, sino en tu presencia, Señor. Y necesitamos con urgencia refugiarnos en ti. En tu santo tabernáculo tú nos esconderás, en tu santo tabernáculo tú nos protegerás, nos harás inalcanzables para nuestros enemigos. Es en tu presencia, Señor, donde nuestros pensamientos son ordenados por la gracia y el oportuno socorro que hallamos delante de ti, Señor. Tú vives y tú reinas, tú eres el Señor. Y hoy decimos a ti, Padre, no hay otro lugar donde queramos estar. Y si no ha habido un corazón, Señor, que se esfuerza por estar en tu presencia, nos perdones y nos limpies de toda religiosidad, Señor. Pero este es nuestro clamor, Señor. Este es el clamor que hoy cantamos a ti, que hoy decimos a ti, Señor. Que preferimos, Señor, estar tan siquiera un solo momento, Señor, en tus atrios, en los atrios de tu casa. Hágase por mi culpa y no sé qué decir.
porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que los vuestros, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve a ella, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, da la semilla al que siembra y para el que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada para aquello para lo cual la envié. ¿Qué tal si tomas este tiempo? Sé que la traducción ha estado un poco interrumpida, pero tratemos de entrar delante de su presencia como familia, como hermanos, y adorar a aquel que está por encima de todas las cosas, que está en control de todos los sucesos, de toda circunstancia, de todo conflicto, de toda aflicción. Él es el que está en control de todas las cosas, porque es soberano, es nuestro Dios, el cual tiene pensamientos de bien y no de mal, para que hallemos el fin que buscamos, porque Él conoce nuestros caminos, Él conoce nuestro andar, a diario Él escudriña nuestra mente y nuestro corazón, porque Él conoce nuestro sentarnos, nuestro levantarnos, y aún la palabra que no está en nuestra boca, Él la sabe toda. Dile: Señor, yo descanso en aquel que me conoce, en aquel que está en control de todas las cosas, porque todas las cosas, dice su palabra, sabemos son para nuestro bien, y todas las que Él permite son conforme al propósito de un llamamiento para salvación. Porque los que antes Él conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a su imagen, a la imagen del Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos glorificó. Por eso, antes en todas las cosas, nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar de su inmenso amor, de su inmenso propósito. Permite que toda circunstancia hoy halle camino delante de Él, halle el propósito delante de Él. Quita toda ceguera que ha venido sobre hermanos que están afligidos, que han estado oprimidos, que han estado enceguecidos. Señor, quita de sobre nuestras vidas todo aquello que no permite ver con claridad. Son tiempos de oscuridad, son tiempos de demasiada adversidad, son tiempos de mucha aflicción, son tiempos de confusión. Ciertamente el Señor habló a sus discípulos y les dijo que vendrían estos tiempos. Habría rumor de guerras, habrían plagas, pestes destructoras. Vendría un tiempo difícil, solamente era el comienzo de dolores, pero confiad, porque en el mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido el mundo. La fe que vence el mundo es la fe en Jesucristo, es la fe en aquel que abrió el camino vivo y santo para que pudiéramos entrar libremente ante su presencia. Esa es la fe que vence al mundo, la fe puesta en la confianza en aquel que ha prometido que volverá, que vendrá por un remanente, que permanece, que persevera, que en medio de las adversidades responde: sí, Señor Jesús, ven pronto, ven en breve. Señor, gracias. Sea tu nombre exaltado en esta noche, sea tu nombre reverenciado en cada vida y en cada corazón, Señor. Que cada vida hoy, Señor, esté dispuesta para vivir la esperanza y la experiencia de vida eterna. Te bendecimos a ti y te decimos, Señor, mejor es estar un día en tu presencia, mucho mejor. Dile: mejor es un día en tu casa, contigo quiero estar. Te adoramos, Señor. Tú eres un
enfermo, afligido, haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Si alguno está enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia, oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. La fe. Dile: Señor, fortalece mi fe, alimenta mi fe, nutre la fe. No vivimos por circunstancias, no vivimos por momentos noticiosos, no vivimos por la información que el mundo nos da. Nuestra permanencia es Cristo. Él es nuestra suficiencia, Él es la roca que afirmado en Él estaremos siempre perseverantes y firmes. Señor, llena la iglesia en esta noche. Nosotros nos encontramos en el templo físico, pero tu Espíritu que lo llena todo no solamente está en este lugar, sino inunda el corazón del templo espiritual que ya tú formaste en cada corazón. Llena cada vida, Señor, llena cada corazón, derriba argumentos, derriba pensamientos, derriba, Señor, toda incredulidad, derriba toda insensatez en nuestro corazón. Dice su palabra que si alguno entre vosotros se ha desviado de la verdad y alguno lo hace volver, sepa que el que haga volver a un pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Es el tiempo de que sea la iglesia escuchando su voz para estos tiempos. Dile: Señor, hazme sabio en mis decisiones, hazme sabio para corregir a otros, hazme sabio para edificar la iglesia, haznos sabios a todos para continuar de la mano contigo. Señor, tú tienes pensamientos de bien, tú tienes pensamientos más altos. Muestra el camino que debemos seguir y santifícanos y llénanos y vivifícanos por tu palabra. Tu palabra traiga sobre nuestras vidas sanidad, restauración, perdón de pecados y libertad en Cristo. Te damos gracias, Señor, porque esto haces cuando estamos en tu presencia. Ahí donde estás, postrado, rendido, humillado, entregando tu corazón al Señor. Dile: Señor, mejor, mejor. Mejor es un día en tu casa, contigo quiero estar. La casa espiritual que es el templo de Dios viviente. Tú eres suficiente. En Él está nuestra suficiencia. Omnipotente. Él trae descanso a tu alma. Descanso. Sé tú el reposo de la iglesia para estos tiempos. Sea tu palabra, Señor, afirmada en cada corazón. Nada nos podrá separar de su amor. Él está para con nosotros. Él está en medio de la iglesia. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo y en medio de este tiempo lo ha dado a conocer, ¿cuánto no nos dará todas las cosas si se lo pidiéramos? En tu nombre, Señor, echaríamos afuera demonios. En tu nombre, Señor, podríamos proclamar tu palabra. En tu nombre, Señor, podremos, Señor, aún tomar cosas mortíferas y no nos dañarán. En tu nombre, Señor, se harán proezas. Es en tu nombre, Señor Jesucristo. Fuera de ti no hay nada. Separados de ti nada podemos hacer. Eres tú la satisfacción. Eres tú, Señor, la suficiencia. Que ninguno de nosotros, Señor, olvidemos de dónde hemos caído, que tú nos has levantado y es por tu gracia, Señor, que podemos permanecer. Gracias, bendito Padre. Hoy entregamos nuestras necesidades, entregamos nuestras circunstancias, entregamos nuestras decisiones y gracias, Señor, porque tú mostrarás el camino que debemos seguir. Por eso, Señor, te agradecemos por estos tiempos en los cuales nos estás llevando a beber de ti
y a estar, Señor, en tus años. Te damos gracias, Señor, porque tu presencia está para con nosotros, para con aquel humilde, menesteroso pobre que hoy se humilla y dice: Señor, solo tú eres mi Dios. Tú eres el socorro de la iglesia y te damos gracias, Señor, por tu obra, Señor. Gracias por amarnos y disponer mesa esta mañana. Prepara tu mesa, porque Él librará al menesteroso que clamara y al afligido que no tuviera quien le socorra. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso y salvará la vida de los pobres. De engaño y de violencia redimirá sus almas, y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Te damos gracias, Señor, porque en todas las cosas tú obrarás para bien, Señor. Bendito sea Jehová, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito su nombre glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Te damos a ti la gloria, Señor, en esta hora. Buen Señor. Amén. Damos gloria al Señor. Mejor es un día en sus atrios que estar 1000 días fuera de ellos. Y mejor es un día estar en su casa. Y desde la Casa Viva los saludamos. Estamos aquí transmitiendo en vivo desde la comunidad Aviva. Hemos tomado este paso, además, porque creemos conveniente también que en alguna manera seamos agradecidos. El Señor ha dado este lugar de una manera especial y queríamos estar acá en este lugar. Así que desde aquí reciban un abrazo muy especial a todos nuestros hermanos. Sé que la transmisión ha estado como intermitente, porque algo que no acatamos muy bien es que el internet de acá no es como muy bueno. No sé cómo está saliendo en este momento la señal, mejoró un poquito. Bueno, ha mejorado la señal, gracias al Señor. Prometemos hacer un mantenimiento esta semana. No habíamos venido hace un mes y medio ya, entonces y no sabíamos cómo íbamos a encontrar las cosas. Igual le damos gracias a Dios porque pudimos salir ya en la transmisión. Y quiero decirles, amados, que son tiempos en los cuales muchas cosas van a cambiar. Ya ustedes recibieron de parte de nosotros la información, la han escuchado por televisión y por todos los medios de comunicación. Todo evento masivo que convoque o aglutine gente, más de 6 personas o más de 10 personas, está totalmente impedido hasta nueva orden presidencial. Esto nos indica que hay posibilidad que se vaya todo el año en esta situación y no sabemos si parte del año entrante. Todo esto está en las manos del Señor, quien es el que decide, el que es soberano sobre lo que está haciendo. Pero sí quiero animarlos a ustedes a pensar en algo. El texto que yo leí, que es el último que leí, el Salmo 72, 12, 14, ha llegado mucho a mi alma, porque escuché a un pastor que en este momento está en España, en uno de los hospitales, tratando de superar el COVID. Y él transmite un mensaje al mundo de lo que significó para él haber tenido la oportunidad de ser el pastor de una comunidad ya, y cómo estas ovejas afirmadas cada semana con la palabra están viviendo la experiencia de soportar una presión tan grande como la que está viviendo España. Y este hombre, lleno de valor, con su voz muy entrecortada todavía, porque ustedes saben que el COVID corta mucho la respiración, él hablaba tan hermosamente de la palabra del Señor, decía cómo su palabra está ahora sí cobrando vida y cómo le dolía, cómo los falsos maestros habían hecho tanto daño a la iglesia que la habían dejado prácticamente sin armas, sin fuerza, sin la capacidad de enfrentar una situación como la que estamos viviendo. Así que le damos muchas gracias a Dios por su palabra y espero que usted también diga conmigo amén en la casa y que Señor, muchas gracias por tu palabra, porque solo ella podrá sostenernos en los tiempos de adversidad,
no solo la pandemia que estamos viviendo, sino cualquier adversidad que vamos a enfrentar y que podemos enfrentar, solo su palabra. Y este hombre agradecía a Dios por conocer su buena obra, hablaba de textos, cómo están siendo manipulados en el Salmo 91, cómo están usándose textos fuera de contexto, cómo los profetas están maldiciendo los espíritus de enfermedad y traen una cantidad de voces que no son de Dios y confunden la gente. Amados, tenemos que afirmarnos más en la palabra. Usted no puede seguir escuchando palabras como la que se habló ayer, de que ayer moría el que saliera a la calle, y gente temiendo eso, teniendo miedo de salir a la calle porque una niña dijo que Dios le había dicho. Y Ezequiel 13:6 dicen que yo dije y no dije. Son adivinos y mentirosos, son personas supersticiosas, y si usted hace eso, usted está permitiendo que la superstición esté guiando su vida. No permita más que la superstición, la brujería y todas estas acechanzas que el diablo está sacando como un arsenal muy grande en estos tiempos gobierne su vida. Somos hijos de Dios, amén, somos hijos del Señor. Así que, mis amados, una instrucción de escuchar su palabra. Les animo que sigamos en este proceso de crecimiento, de oración 24/7. Estamos orando todas las madrugadas, estamos orando en los ayunos, los viernes. Ha sido muy lindo ese tiempo. También estamos teniendo unos tiempos muy hermosos con la palabra los miércoles y los domingos. Y probablemente, no lo digo para confirmarlo, pero vamos a tener durante este semestre reuniones que hacíamos acá presenciales, como reuniones de mujeres, reuniones de hombres, reuniones de parejas, para ir convocando a estos grupos y impartiendo instrucción también desde aquí, podamos ir siguiendo esos lineamientos en la palabra. Así que vamos a seguir en este trabajo. ¿Mi esposito me está diciendo algo? Reuniones virtuales. Sí, las reuniones van a ser virtuales, claro que sí. Ya dije que en 6 meses nosotros creemos eso, no vamos a superarlo aún. Hay flexibilidad porque hay algunos gremios que van a poder salir, pero también les decimos cuídense mucho, los que deben empezar a trabajar a partir del 27, cuídense mucho, guarden su corazón de todo lo que escuchan en las calles, impartan la palabra. Es una oportunidad ya de predicar a Cristo. Los tiempos están muy cortos para estos tiempos, así que, mis amados, les animamos a perseverar junto con nosotros, porque en estos tiempos es cuando muchos de nosotros o muchos hermanos decaen en su fe, se desaniman y vuelven atrás. Cuando esto pase, comuníquese, oremos, estemos pendientes de animar a los hermanos unos con otros, porque algunos tienden a soltar muchas veces ya la red y no querer ya seguir en este proceso. Así que, mis amados, les amamos mucho. Creo que eso son los anuncios que queríamos darles, a animarlos a que sigamos en este proceso. Vamos entonces a ir a la palabra. Espero la señal esté llegando bien. Que Dios los bendiga grandemente y que el Señor nos hable a través de su palabra. Los dejo con el pastor John Herrera. Querida iglesia, muy buenas noches. Nos alegramos tener este espacio de tiempo. Hemos tomado todas las directrices que se nos han dado con el objetivo de podernos reunir. Es un grupo muy mínimo el que está acá. Solamente nos acompaña Catherine en alabanza, la pastora. Nos está ayudando en esta noche también nuestro hermano Iván con la cámara, Tita con el computador detrás. Y le agradecemos también a nuestro hermano Andresito, que también ha estado muy pendiente de la señal, de colocar todos los mensajes, letreros, etc. Es mi deseo que sigamos con la serie de Pedro, la cual culminaremos, si Dios lo permite, el próximo miércoles. Esta carta me trajo hoy muchos recuerdos de mi infancia. Lo leía y se vino una imagen en la cual nosotros teníamos en nuestro hogar un libro que hablaba sobre la historia de la Tierra, y una de sus últimas imágenes, la última hoja de este libro, estaba una figura del planeta, el cual estaba siendo
digamos, esperando un fuego que venía desde lejos, como si fuera un camino de fuego que se acercaba hacia el planeta y hablaba sobre el fin del planeta. Eso a mí me quedó marcado, no conocía sobre la palabra y me preocupó bastante. Usted puede imaginarse uno siendo un niño viendo de pronto esta imagen y me conllevó siempre a tener ese tipo de inquietud. Ahora cuando yo leo que la palabra misma nos habla de que esa tierra y el cielo que usted y yo conocemos está guardado para el fuego en el día del juicio y la perdición de los hombres impíos. Es una realidad. Aún los mismos científicos hablan que el futuro de la Tierra va a ser un futuro catastrófico. ¿En qué sentido? De que a medida que el Sol, ellos apuntan 5.000 años, si todo se da en un orden, sin intervención divina. Nosotros creemos en la intervención divina, pero ellos dicen, de aquí a tantos miles de millones de años, se va entonces a presentar un hecho desde que el Sol se va a consumir, y ese Sol que se consume va a crecer de tal manera que aún va a cobijar a Marte, la Tierra, y hasta ahí me acuerdo, no puedo decir más allá. Por ello, queridos hermanos, la palabra nos habla de una intervención de tipo divina, no como el resultado de un hecho generado por la situación de, podemos decir, no por la situación natural de los mismos planetas, eventos, la naturaleza, sino que el fin de nuestros planetas está en las manos de Dios. Ahora, Pedro ya está culminando su carta, una carta donde nos ha hablado con mucho énfasis, de manera, digamos, humilde, colocándose primero como siervo y apóstol de nuestro Señor Jesucristo, y hace un alto énfasis entonces en el mismo hecho de que la necesidad de la iglesia está preparada ante la segunda venida del Señor. Por eso he titulado esta palabra la segunda venida del Señor, primera parte, características de los que no esperan su venida. Es decir, de aquellos aspectos como que primero vamos a enfrentar a aquellas personas que no creen en el Señor Jesucristo. Nos ha hablado y comencemos a retornar de la importancia de que nosotros seamos personas que debemos huir de la corrupción. En capítulo 1, versículo 4, nos habla de una vida fructífera, donde nos dice que hay que tener virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, afecto fraternal, amor, porque eso nos llevaría entonces en un carácter de vida cristiana en el cual podemos ser fructíferos en medio de estos tiempos. También Él nos está hablando de la importancia de comprender que la palabra es inspirada por Dios, inerrante, la verdad, Él misma dictada a los hombres. Posiblemente, decíamos, ellos consideraron que esta carta era una inspiración de ellos, pero realmente de su profundidad fue el Espíritu Santo que les daba a ellos entonces este mensaje. Nos había hablado también de estos falsos profetas, llenos de herejías, enemigos de la iglesia, que entrarán bajo un lenguaje que muchos pensarán que es un lenguaje cristiano, un lenguaje que utilizarán algunas palabras como la nuestra, pero su significado será totalmente diferente al significado bíblico que los tiempos entonces designan o enseñan o muestran. Por lo tanto, queridos hermanos, debemos estar pendientes ante esta realidad, enfrentar una situación es la que tiene que ver con nuestra propia realidad, una realidad en la cual
Nosotros vamos a tener que enfrentar la oposición de aquellos que no aman a nuestro Señor, que no anhelan habitar en la presencia de Él. Por ello, el capítulo 3 inicia de una manera, digamos, muy tierna. Vuelve a utilizar la palabra amados, la cual usted la va a encontrar en el versículo 8, en el 14, en el 15 y en el 17. Mientras que en lo que va de la carta solamente lo ha expresado una sola vez. Es decir, ya después de haber enfrentado de una manera, digamos, fuerte y enérgica las trampas de los mentirosos y herejes, vuelve hacia la iglesia con un enfoque de mirar más allá de las situaciones que de pronto se nos presentan. No podemos dejar pasar por alto de que él estaba nombrando algo que no se puede escapar, y es los falsos profetas, pero debemos usted y yo, si creemos en el Señor Jesucristo, ser entendidos que su venida hace parte de nuestro llamamiento, sea que le veamos o no le veamos en el cumplimiento de esto. Por ello, queridos hermanos, él de esa manera le dice a la iglesia, versículo 1 del capítulo 3 de la segunda carta de Pedro, y que le dice: esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. ¿Qué es lo que él estaba pidiéndole? Por favor, que nosotros podamos en cierta manera o en una especial manera poder ser conscientes que para entender esto de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, no podemos entonces, queridos hermanos, tener una mente contaminada, porque no vamos a comprender el mensaje real de la venida de Cristo. La palabra limpio entendimiento significa algo que se pone contra la luz con el objetivo de poder realmente ver, descubrir allí. Hay algunas manchas en una tela que cuando uno la observa directamente, si estamos con un ángulo hacia el suelo, no veríamos entonces nosotros la mancha. Pero si de pronto nosotros cogemos ese pedazo de tela y lo colocamos contra el sol, vamos entonces a descubrir allí que la mancha todavía entonces aparece. La mancha todavía allí se encuentra. El que lo dice, que sea un pensamiento de un nivel, de una limpieza tan alta y tan profunda, que nuestra mente no encuentre ninguna mancha, nuestro entendimiento no sea afectado con mancha alguna, con el objetivo entonces de que podamos en gran manera comprender las cosas que Pedro nos está mostrando o dirigiendo. Queridos hermanos, él entonces les expresa a ellos lo siguiente: para que tengáis entonces memoria, es decir, para comprender la venida del Señor, primero hay que tener memoria. ¿Memoria de qué? De las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, uno, los mandamientos del Señor, y lo expresado por los apóstoles. Es decir, si usted y yo no tenemos una mente íntegra, está en una de las versiones, en vez de un limpio entendimiento, si no tenemos ello en nuestro haber y en nuestro habitar, entonces viviremos con muchas, oscuridad o tinieblas dentro de la comprensión de un tema tan complejo como lo es el entender la segunda venida del Señor. ¿Qué debemos tener? Ahora nos ha hablado a nosotros de la palabra profética. Aquí está rigiéndose
el Antiguo Testamento. Este Antiguo Testamento, entonces, dado por esos profetas que Dios dispuso allí, Pedro orientado de una manera enfática a reconocer entonces que se daría el enfoque, digamos, más pausado. Perdón, yo le pido a la iglesia que me espere un segundo. Si entran y salen, se ven por la cámara. Entonces, como ustedes verán, hermanos, estamos tratando de hacerlo, pero no es sencillo, no es fácil poderlo trabajar. Por lo cual es necesario, queridos hermanos, que primero recordemos lo siguiente: lo que Dios nos ha revelado, su Antiguo Testamento, toda la Escritura ya es inspirada por Dios, y ya lo habíamos tocado anteriormente. El capítulo 1, versículo 19, nos está demarcando que es la palabra profética más segura que da, inspirada por el mismo Dios. Entonces, si nosotros queremos abrazar esa segunda venida del Señor, es necesario que reconozcamos que las Escrituras nos muestran el plan eterno de salvación y nos están mostrando una realidad de que Cristo es la centralidad de la palabra. Por eso nuestro mismo Señor le expresó a sus discípulos sobre esta verdad y sobre esta, digamos, realidad de lo que se había hablado, las Escrituras mostraban con respecto a él. En Juan 5:39, él dijo lo siguiente: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, no podemos olvidar lo que en la Escritura está de nuestro Señor Jesucristo. Y si usted quiere comprender, entender cada día más el plan de Dios, debe amar las Escrituras, porque desde el mismo Génesis se nos muestra que vendría alguien que haría la justicia de Dios y nos salvaría. Ya de allí está marcado la misma promesa dada a Eva con respecto a su simiente, o aún en la misma experiencia de Abraham en el momento de sacrificar a Isaac, y vemos que allí es sustituido por un cordero. Ahí se estaba hablando de Cristo. O el mismo Noé, el cual vino un juicio que ahora el mismo Pedro lo trae a memoria, y ya hubo un arca, un lugar en el cual se pudo refugiar, como Dios entonces cuidó y protegió en medio del juicio. Toda la Biblia nos va a enseñar, nos muestra entonces esa realidad de nuestro Señor Jesucristo a partir de toda esa. Entonces, si yo quiero entender la segunda venida del Señor, tengo que entender toda la palabra. Por eso es peligroso cuando nos encontramos con aquellos hombres que desechan el Antiguo Testamento y dicen: no, es que ese es el Nuevo Testamento. No, la luz del Nuevo Testamento se detalla con una mayor, digamos, comprensión, divinidad, hermosura y una fotografía, digamos, más amplia en el mismo hecho cuando comprendemos o entendemos de que hace parte de un plan divino durante todo el tiempo. Por ello, queridos hermanos, es supremamente necesario que amemos la palabra, que busquemos en la palabra, que entendamos la palabra, porque sin ella es difícil que podamos cumplir una mente limpia. Segundo, que nos dicen los mandamientos del Señor. ¿Y cuáles son esos mandatos del Señor que son básicos para abrazar ese llamado a ser salvos? Pues, hermanos, es todo el Evangelio.
El reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos y creer en las buenas nuevas. Juan 14, solamente para tomar una porción, Jesús nos invita entonces a que no nos angustiemos. Él dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, crean también en mí. Ahí hay un mandato, ustedes creen en Dios, pues crean también en mí. Ese mismo mandato nos da una mayor profundidad en el 14:6 cuando dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y ahí queda cerrada toda discusión. También nos da claridad, creen en Dios, crean en mí. Usted quiere ir al Padre, solo por mí se puede acceder a su presencia. Entre sus mandamientos vitales para la vida cristiana está también el amar a Dios con todo. Mateo 22:37 dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento, pero de una vez también incluye el segundo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos, dijo el Señor, depende toda la ley y los profetas. Y en ello usted y yo debemos abrazar, queridos hermanos, este evangelio precioso de la salvación y las directrices de nuestro Dios. Un mandamiento nuevo os doy, nos dijo también el Señor. Juan 13, versículo 34. Que os améis unos a otros como yo os he amado, también os améis unos a otros. Entonces tenemos una claridad, creemos en Dios, creemos en Jesús. Quiero ir al Padre, solamente puedo ir por intermedio de nuestro Señor Jesucristo. Tengo un gran mandato de amar al Señor íntegramente todo, pero también amar a mi prójimo, porque la ley y los profetas se resumen entonces el amor, y no termina así también una porción de Corintios diciéndonos que lo que permanecerá es el amor. Las enseñanzas entonces de los apóstoles, la doctrina entonces que forma parte de ese cimiento que es nuestro Señor Jesucristo, dado a esos hombres para que nos fuera expresada luego de su partida a través de, por ejemplo, las cartas que usted y yo leemos, las posiciones. Cuando hubo esa reunión en Jerusalén y se hablaron cosas, si era necesario la circuncisión o no, y todo ello mostrando entonces que Dios también tenía un plan de salvación para los mismos gentiles, algo que no cabía en el pensamiento de muchos en aquella época. Él entonces nos deja esa puerta preciosa. Por eso Pablo le decía a la iglesia de los Efesios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Es decir, si yo no tengo Jesucristo en toda la doctrina, en todo lo que la palabra me habla, entonces, querido hermano, mi fundamento es un fundamento indebido, incorrecto. Por lo cual aquí podemos ver lo que en nuestro lenguaje popular hablamos del paquete, es decir, de un todo. Podemos ver la hermosura entonces de la verdad de Dios que nos entrega una seguridad, que entonces nos invita ahí sí a abordar entonces la segunda venida del Señor. El peligro es que muchos tocan el tema de la segunda venida del Señor y esa segunda venida del Señor sin fundamento bíblico. Entonces nos llenamos de terror, de miedo
que de pronto aparece un cometa por allá, que de pronto entonces se levanta un ovni y entonces es el ovni que viene en la venida del Señor. No, la venida del Señor no depende ni de ningún ovni, ni de ningún extraterrestre, ni de ningún virus, depende del momento que el Señor diga, ven. Pero el que no entiende que Dios es soberano, todavía se sigue moviendo de lo que sucede en las circunstancias. Dentro de su corazón está la teoría del caos ordenado. No, la venida del Señor es cuando Él dice. Por eso, hermanos, aunque estos son tiempos para estar preocupados, porque son principios de dolores, yo creo en Dios, creo en Jesús. Él es mi fuente y mi seguridad. Y sobre Él yo debo descansar y reposar. Y la palabra me muestra así de momentos difíciles y tristes. Sí, no lo puedo negar, porque esa es una gran realidad. Pero hermanos, ¿de quién depende mi vida? ¿Quién controla mi vida? Un Dios soberano en el cual mi vida está en su reposo. No estoy diciendo que no va a haber sufrimiento, sí, hermano. No estoy diciendo que puede haber la muerte, sí, la puede haber, pero suceda lo que nos suceda, está en las manos de Dios. Si yo no tengo esa buena base, fácilmente entonces voy a caer en las manos o en las garras de los burladores. Y eso es lo que Él quiere expresarle a la iglesia cuando habla del versículo 3. Entonces, una de las características de aquellos que no esperan la venida del Señor es que no ven en la palabra la fuente de verdad. Este segundo punto, son personas que se ríen o se burlan de la verdad. Pedro dice, sabiendo primero eso, vamos a tener en cuenta eso, es como si nos dijera Pedro, antes de que voy a abordarles a ustedes la venida, ustedes deben ser conscientes de que van a tener allí una gran oposición. Antes de saber esto otro, primero deben saber eso. Que en los postreros días, ¿qué son los postreros días en la Biblia? En el momento de que Cristo muere hasta su segunda venida, es lo que significa el tiempo postrero. Queridos hermanos, durante todo este tiempo vamos a tener entonces personas que se burlarán, personas que caminarán en sus propias concupiscencias, personas que no amarán a nuestro Señor Jesucristo. Y como dice el mismo Pedro en su capítulo 2, versículo 10, aquellos entonces que desprecian el señorío de Él. El problema no es Dios. El problema es lo que Dios Santo nos pide. El problema es que tenemos un Dios santo. Si tuviéramos un Dios como los romanos, un Dios de la bebida, un Dios de la fornicación, yo creo que muchos tendrían un corazón de adoración tremendo y esos templos se llenarían. Pero como tenemos un Dios que es santo, ese es el aspecto que más entonces afecta la vida de muchas personas. Estos burladores entonces van a burlar, ¿o de qué se van a aferrar para burlarse? Ellos van a decir lo siguiente: ¿dónde está lo de que va a volver? El advenimiento. ¿Dónde se encuentra esa promesa? ¿Y quién lo van a hacer? Esos falsos hermanos, esos falsos profetas y esos también burladores. Unos van a ser internos y otros van a ser externos, o de los mismos. Ellos
ellos van a tomar cualquier cosa para reírse de que Cristo vendrá. Lo van a ver como algo mitológico, como algo que es una idea para meter temor a las masas y poder ser dominadas. Muchos van a aferrarse de esos conceptos. Pero los que conocemos la palabra, los que entendemos la palabra, los que creemos de que la palabra es inspirada por el mismo Dios Todopoderoso y Santo, no vemos en esas palabras una mitología, sino una revelación de su verdad. Por eso también Judas, años luego de la muerte de Pedro, se escribe lo siguiente: pero hermanos, dice él, amados, tened memoria de las palabras que fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Versículos 17 y 18 de Judas. 19. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, los que no tienen el Espíritu de Dios. Es que creer en Dios, si usted cree en Dios, es usted un afortunado, porque es un regalo divino. Eso es un regalo, esta fe es un regalo divino. Esto no se llega, queridos hermanos, por los estudios, ni se llega por la ciencia, ni se va a llegar por el conocimiento. Es un regalo de Dios, una revelación profunda que viene y toca nuestros corazones. Ellos que van a decir: pero vean, esto es lo mismo. Desde Abraham se habla de tal tiempo, Jesús ya lleva 2000 años y las cosas siguen igual. Para ellos todo es un orden similar. Para ellos todo esto no es nada que vuelvo y le digo, es como el orden, como las corrientes de unas aguas, que no tienen que ver con aspectos como, digamos, algo divino se vaya a ver, sino es como, vuelvo y le digo, como la corriente de un agua que ahí va, y eso es lo que va a suceder entonces con todas estas cosas, aspectos tales que no van a ser entonces, digamos, sujetos a la mano poderosa de nuestro Señor Jesucristo. Por ello, queridos hermanos, yo les invito a que ustedes no menguen su fe ante estas palabras de todas estas personas. No menguen su fe, porque entonces nos va a permitir de cierta manera que podamos abrazar entonces una situación y una realidad en la cual creemos que Él va a venir. Para ellos es una vida de causa y efecto. Para ellos entonces es lo que va a suceder. Ningún ser divino intervendrá, pero ya hay muchos que están angustiados por los mismos ovnis y todo. Si la Biblia nos dice: de las señales de los cielos no tengáis temor. No podemos, queridos hermanos, nosotros dejar que nuestro corazón se enfríe, que nuestro corazón entonces, queridos hermanos, entre de un terror por no conocer las Escrituras. ¿Dónde estás? Si eso es lo mismo, no ha pasado nada. ¿Y qué nos invita entonces Pedro a responder a esta realidad? Nos invita entonces a entender lo siguiente, versículos 5 al 6. Y es la invitación al pasado. Por eso el que no conoce las palabras de la Biblia, hermano, ¿cómo va a responder ante estos hombres?
¿Qué dice la palabra? Estos ignoran voluntariamente. Es decir, ellos han decidido ignorar. Que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. ¿Qué es lo que nos trata a nosotros de hablar Pedro aquí? Habrá muchos hombres que considerarán que el mundo se puede salvar a sí mismo por la capacidad del hombre. Yo les soy honesto. Hay momentos cuando veo noticias o algunos mensajes que llegan a través de las redes sociales sobre la crueldad y la maldad del hombre, que a veces en mis momentos de rabia, dolor, impotencia, le digo al Señor, Señor, ven lo más pronto posible y juzga, Señor, ya la tierra. Tierra donde se mata a los niños, son crueles con los animalitos. Solamente me acaba de decirle muchas veces al Señor, Señor, termina, culmina, Señor, con esta tierra. Para muchos no va a intervenir Dios, Dios no va a poner un orden, Dios no va a organizar la situación. Queridos hermanos, Él dice, vean, ellos rechazan la creación y rechazan el diluvio universal. Dos cosas de los burladores. La creación fue dada por Dios. Todo apunta que había también una negación. Todo, digamos, también estaba en un agua antes de también estar todas las cosas. Es decir, Dios permite la vida. Dios permite la vida en medio de su espacio de creación, y lo que nos está diciendo Pedro, vivimos porque Dios lo quiso. Separó las aguas e hizo lo que conocemos usted y yo como los cielos, que serían nuestra atmósfera para ellos. Y colocó las aguas en un orden, en mares, ríos, y la ha puesto también en los polos. Si el Señor no hubiese quitado eso en medio, tierra no tendríamos y usted y yo no existiríamos. En el momento de los tiempos de la creación de Dios, hizo ello. Por eso, para la mayoría de los que no aceptan la creación, hablan de que todo fue un azar, y para poder cumplirse ese azar, lo que hacen es que eso sucedió en miles y miles y miles de millones de años. Y entonces, de un caldo nutritivo por un rayo, se dio entonces una configuración de unos elementos de carbono, y de ahí entonces comienza a generarse allí la vida. Pero eso no es así, porque para ellos poder experimentar ese caldo nutricional y esas moléculas, tuvo que haber existido la inteligencia del hombre para demostrarlo. El mismo hombre reconoce que necesita de una inteligencia, de un obrar para comprender las leyes fundamentales. Ellos no creen en eso. Y hay muchas cosas, hermanos, que se debaten. Uno de esos términos es: siempre el mar va a ser cada vez más salado. Si hubiese existido tantos miles y miles y miles contra miles y miles, millones de años, entonces, que ellos aseguran para poder soportar su ley del azar, el mar sería muchísimo más salado de lo que ahorita tenemos. Y hay muchas más teorías que derrumban aquella de que todo fue entonces algo espontáneo y no divino. Pero también ellos borran lo del diluvio, no lo aceptan. Y eso es lo que quiere recordarnos. Ellos se burlan, pero Dios trajo castigo a la tierra a través del diluvio.
Hermanos, el que también cree que la creación es el azar, también la palabra nos enseña y nos muestra con bastante claridad de que también hubo un diluvio universal. Es decir, que Dios ya había castigado a la tierra y la castigará. Y ese diluvio nos lo muestra como un ejemplo para los tiempos que se vienen. Reconocemos que esto se dio en la época de Noé porque la maldad del hombre era mucha, era bastante y grande. Es más, leyendo en las diferentes culturas a lo largo de la historia, como la cultura de los sumerios, babilónicos, aún de los hindús, ellos mismos expresan dentro de sus historias hablando del diluvio. Y no es como un hecho de quitar la autoridad a la palabra, no. Recordemos que los hombres luego son separados cuando se levanta allí la torre de Babel y comienzan a crecer, aún desde el mismo Noé comienza a llenarse toda la tierra. Y comienzan a contar cada uno su experiencia a partir de cómo la lee, pero sabemos que la palabra de Dios es la realidad y la verdad. Si tantas culturas hablan de una destrucción del agua por medio del agua, ¿quién les puso de acuerdo? ¿No sería la verdad que ha tenido un eco durante esos tiempos después de Noé a las generaciones que se levantaron con Jafet, con Sem y con Cam? Por ello, nosotros debemos responder a esta realidad reconociendo que Dios fue el que creó y Dios es el que ordena todas las cosas. ¿Va a venir y a haber un juicio? Sí. ¿Por qué? Porque Dios ya hizo un juicio. Es más, el mismo Pedro también habló sobre Sodoma y Gomorra y habló de ese juicio y dijo, si Dios no perdonó a los ángeles, si Dios no perdonó al mundo antiguo, si condenó por destrucción a Sodoma y Gomorra, entonces dice, hay un juicio y esa es una realidad. Y si conocemos la palabra, entonces aquellos burladores que desestiman la creación, que desestiman el juicio de Dios, contra nuestro conocimiento de la palabra no tendrán argumento válido. Y queridos hermanos, aquel que no espera la venida del Señor en tercera instancia son aquellos que no creen en un castigo presente para el mundo. Versículos 7 al 9 dicen lo siguiente: pero ahora los cielos están reservados, los cielos y la tierra que existen ahora, estos que conocemos, están guardaditos, protegidos, cuidaditos por la misma palabra, guardados para algo, para el fuego, en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. El hombre impío. Todo va a estar guardado porque es necesario. Así como Dios borró las obras de los malos hombres a través del diluvio, es necesario borrar entonces las obras y los hombres por sus malas, digamos, actitudes ante Dios. Por eso, aún estos falsos profetas van a entrar dentro de esta decisión de Dios. Ellos no podrán escapar. Aquellos que han traído herejías, aquellos que han buscado a través de la palabra de Dios llenar sus bolsillos y ser personas ávaras. También aquellos que han sido injustos. El mismo
Pedro en su capítulo 2, versículo 9 nos dice lo siguiente: ¿sabe el Señor librar de la tentación a los piadosos? Si Dios va a librar, ¿de qué va a librar? Nos va a librar entonces de un juicio de este aspecto y de este nivel. Por eso yo creo en el arrebatamiento de nuestro Señor Jesucristo a su iglesia. Yo lo creo. Yo creo que va a haber algo especial que va a existir sobre la tierra para aquellos que andan en la cuerda floja, aquellos que son de corazón frío, aquellos que no han abrazado la oportunidad de amar al Creador de todas las cosas. Y el fuego es una realidad. En el mismo 2:6 dice así: y condenó por destrucción la ciudad de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que vivían de manera impía sobre la tierra. Por ello, queridos hermanos, nosotros comprendemos eso. Si ellos dicen, pero mire que no pasa nada, nada sucede, nosotros vamos a ver, no, Dios primero creó todas las cosas. Dios ya trajo un juicio global, un diluvio. Dios, lo que existe, va a tener también su juicio, como fueron los juicios de Noé. Ahora, ¿por qué no se ha dado? Déjenme explicarle. Versículo 9. Versículo 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Al Señor no le preocupó 430 años para que el pueblo estuviese allí en Egipto, hubiese ya sido una nación, para llevarla como nación a la tierra prometida. Dios no le preocupa llevar miles de años después de la muerte de Jesús para ser una gran nación en Cristo Jesús, para llevarla a su presencia. Esta respuesta que da Pedro es una respuesta que está relacionada también con un salmo que nos recuerda esta verdad bíblica. Ese es el Salmo 90, versículo 4. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una noche de las vigilias, como una de las vigilias de la noche. En pocas palabras, el tiempo del hombre para Dios es irrelevante. La agenda de Dios no se mueve por nuestros tiempos, para nada. Por eso, un día para el Señor es como 1000 años y 1000 años como un día. Nuestros tiempos con respecto a Dios son totalmente diferentes. Por eso Él nos aclara con el mismo profeta Isaías que sus pensamientos son diferentes a los nuestros y sus caminos diferentes a los nuestros. Como son de altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Hermanos, esta agenda es de Dios y para la gloria de Dios. Y usted y yo vivimos para su gloria. Dios todo lo tiene bajo su control. Pero ellos sí se pueden burlar de que Dios espera, pero ellos sí en sus teorías sostienen de miles de millones de años para que se formara la vida al azar.
Tremendo, ¿no? Ahí vemos entonces que para ellos sí, pero para el Evangelio no el tiempo. ¿Por qué Dios se tarda? Sería la pregunta. Para nosotros como pueblo cristiano, versículo 9, el Señor no retarda su promesa. No es un problema de que nuestro Señor entonces es como, se está demorando, es lento en tomar las decisiones, no es en ninguno de esos aspectos. Él no se está retardando, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Versículo 15. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Es decir, ¿qué es lo que Dios está haciendo? Siendo paciente. Es una mirada de misericordia, una mirada de bondad, una mirada de amor, una mirada de entendimiento. Seamos honestos, queridos hermanos. Seamos bien honestos. Yo le pregunto, si Cristo hubiese venido 10 años atrás, ¿usted sería contado como oveja de su prado? Si hubiese venido 20 años, si hubiese venido 30 años atrás, si hubiese venido 40, si hubiese venido 50 años, pongámoslo entonces en esos términos. Yo tengo 50 años. Si Cristo hubiese venido ¿Están consultados? Sí, mi pastor, y esa es la Somos razón. poderosos de comité, tiene mucho claro. Listo. ¿Listo? Bueno, después de ese corte seguimos, queridos hermanos. Si el Señor hubiese venido 30 años atrás, déjeme decirle que no estaría dentro del rebaño contado. Pero le doy gracias a Dios que fue paciente para que pudiésemos nosotros entrar en la salvación en Él. Muchas veces, a veces como cristianos es difícil nuestra oración, porque muchas veces anhelamos, y eso está correcto, su venida, pero sabemos que cuando Él venga, muchos van a perder la oportunidad de la salvación. En el corazón de Dios, en su misericordia, Él entonces ha retardado la promesa de la venida. En la carta de Pablo a Timoteo le dice de la siguiente manera, en el capítulo 2, versículo 4 de la primera carta, diciendo, voy a leerlo de 3, porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Cristo fue dado para toda la humanidad, pero aquellos que no creyeron no abrazan esa salvación. Pero fue el regalo de salvación para el hombre. Ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay hombre, ya no hay mujer. Para todos es dada la salvación y para todas las naciones. Por eso, hermanos, para un buen cristiano, entiende de que toda esta demora es con el objetivo de que la gente se arrepienta. ¿Quién quita que hoy, por la misericordia de Dios, una persona decida creer en el Evangelio
y entregar de verdad su corazón a Él. Hoy, por la paciencia de Dios, esta persona entonces entraría dentro de la salvación. Te invito a que oremos y nos preparemos para entender cada vez más sobre su advenimiento. Y seamos, queridos hermanos, consecuentes con esta realidad. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, gracias te damos, porque sabemos que tu venida es una verdad, es una realidad, que no es una fábula ni un mito, que todo lo que existe ha sido creado por Dios y su mano. No podemos nosotros descansar en nuestra propia confianza, ni en nuestras propias lecturas. Nuestras vidas están en el reposo de un Dios grande y maravilloso. Llénanos de ti, Señor, y muéstranos cada día su misericordia, su bondad y su amor. Haz resplandecer, Señor, tu precioso rostro y muéstranos, Señor, con mayor detalle tu verdad, y que podamos ver, Señor, en cada decisión tu plan maravilloso. Gracias por la palabra, esa palabra hermosa y bendita, esa palabra excelsa, que es la palabra profética más segura que tenemos. No me cabe, Señor, duda que tú a los hijos tuyos hablarás a lo profundo del corazón y enseñarás, Señor, el sonido de tu llamamiento. Por ello, Señor, reposamos más en ti que en el temor de las señales de los cielos. Ayúdanos a tener una fe, Señor, que sea sólida, como tú hiciste con Pedro. Comprender a pesar, Señor, de que aún una nube se acerque y rodee y no permita ver las cosas en mayor detalle, pero sabemos Cristo está en medio, nuestro Dios soberano sobre todas las cosas. Aunque muchos se burlen, aunque muchos no crean, aunque muchos no comprendan, nosotros reposamos en la mano de nuestro Dios y Salvador. Ayúdanos a leer la palabra, a entenderla. Dile, Señor, que pueda cada día mi corazón descubrir esas verdades que tú revelaste a los hombres, y pueda estar preparado para tu segunda venida, Señor, y que así viva para cuando tú vengas por nosotros. Guarda mi vida, guarda mi corazón, y te doy gracias, dile, porque tu paciencia fue vital para que yo llegase a ser salvo, pero también tu paciencia es esperanza para aquellos que todavía no creen en tu nombre, y para que muchas personas de nuestras familias puedan realmente reposar en Cristo Jesús para salvación
Amén. El Rey viene con su poder y majestad en las nubes de luz. Él mostrará su gloria y todos le verán, confesando su nombre dirán. Rey soberano, tuyo es el reino, mi vida a ti se rendirá. Rey soberano, por los siglos gobernarás con justicia, amor y paz. Rey soberano, tuyo es el reino, mi vida a ti se rendirá. Rey soberano, por los siglos gobernará con justicia, amor y paz. Yo te ruego, Señor, que realmente nuestra mirada esté enfocada, que tú vendrás. Dentro de 8 días estudiaremos la palabra que nos dice que tú vendrás como ladrón de la noche. Llévanos, Señor, a ser una iglesia que te mira más a ti que las señales del cielo, Señor, porque muchos hermanos del siglo pasado decían el anticristo es Rusia, otros decían el anticristo es tal persona, un líder religioso, otros decían el anticristo es tal máquina, el anticristo es el internet, que el caballo rojo es Trump. Señor, y nos perdemos de adorarte, de exaltarte, de bendecirte, de entregar nuestras vidas cada día a ti, Señor. Y nos desenfocamos del entendimiento de las palabras. Ayúdanos, Señor. Que sea la palabra la que nos hable y podamos hacer lecturas de nuestro contexto aceptadas, pero basadas en la palabra, Señor. Que cuando tú tomes la decisión es ya, es ahora. Oh Santo Señor, oh Santo Señor, tú eres el soberano y el eterno. Nada de esto que existe, Señor, es por el efecto de causas, sino por tus tiempos, por tu plan y por tu decisión. Por eso, Señor, te exaltamos, te glorificamos y te pedimos, protégenos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Soberano, tuyo es el reino, mi vida a ti se rendirá. Rey soberano,
Bendice, por favor, nuestras vidas, que nuestras vidas sirvan para hablar a otros de ti. Bendice nuestros hogares, síguenos rodeando, Señor, en medio de estas circunstancias difíciles que vive toda la tierra. Y permítenos, Señor, servirte cada día hasta que tú dispongas. Les amamos, iglesia. Que Dios les guarde y les proteja. Estamos tratando de volver a retomar desde el templo. No es fácil poner las cosas a punto, pero aquí estamos. Le damos la gloria a nuestro Señor, Salvador Jesús. Amén. Dios les guarde y les proteja en el nombre de Jesús. Amén y amén.